nuestra clase número 5, la última clase de nuestro curso de asistente de recursos humanos. Y el día de hoy tenemos dos bloques, que son justamente los bloques finales y también centrales en el mundo de recursos humanos. En el primer bloque vamos a revisar justamente el tema de planificación de carrera, cómo nosotros podemos impulsar esos roles de liderazgo, ¿no? Cómo encontramos el potencial y los impulsamos a que sean los futuros líderes. Y también en el segundo bloque vamos a revisar un poco de legislación laboral, en este caso netamente peruana, pero que seguramente tiene bastante similitud con otras geografías de Latinoamérica. ¿Ok? Muy bien, entonces bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase 5 del curso de asistente de recursos humanos. Han sido 2 semanas de bastante aprendizaje, de bastante compromiso desde su lado. Justamente hemos intercambiado bastantes por ahí consultas, por ahí conocimiento. Entonces, hemos tenido semanas pues bastante ricas y sobre todo de justamente recursos humanos. ¿Ok? Vamos a iniciar el día de hoy repasando un poquito lo que vimos en nuestra clase pasada. En la clase pasada nosotros vimos justamente el tema de evaluación de desempeño. Nosotros aprendimos un poquito sobre el proceso de cómo se gestiona y la importancia de por qué muchas empresas necesitan tener un ciclo de evaluación de desempeño bien estructurado, bien implementado. ¿Ok? Cuando nosotros hablábamos de evaluación de desempeño, pues hablábamos de este proceso donde medimos el rendimiento, el logro de objetivos de los empleados en relación a esas metas que se han propuesto de manera específica en su puesto y también el impacto que puede tener para la empresa. Vimos que existía también un ciclo, ¿no? Distintos pasos para realizar esta evaluación de desempeño, que esta evaluación de desempeño también dependía mucho del tipo de empresa, del tipo de puesto que la empresa puede, pues, estar proporcionando a los trabajadores. Hay empresas que son más grandes y que incluso tenían procesos de evaluación de desempeño bien estructurados y bien formales. Habían empresas, en cambio, más pequeñas que tenían evaluaciones de desempeño más informales, más en el día a día, ¿no? Entonces, cómo nosotros lo estructuramos, cómo nosotros lo llevamos a cabo y gestionamos, va a depender mucho del contexto de la empresa en donde estemos. Por eso es necesario, y siempre lo hemos dicho desde la clase 1, que conozcamos el negocio, conozcamos los objetivos, la meta, la visión de la empresa en donde estamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más revisamos? Pues revisamos justamente el lado de qué información, qué datos se manejaban en la evaluación de desempeño. Veíamos datos cuantitativos, datos cualitativos y también teníamos herramientas que justamente nos ayudaban a tener o a realizar el proceso de evaluación de desempeño. Desde los indicadores, los KPIs, deben recordar, ¿no? Estos indicadores claves de desempeño, desde nuestras encuestas, desde también estas entrevistas, estas reuniones, incluso también focus group. Y vimos que una de las etapas de la evaluación de desempeño era la devolución de resultados. Y esta devolución de resultados lo hacíamos mediante el feedback o también conocido como retroalimentación. Justamente nos dimos cuenta que brindar feedback también tenía su propia manera y su propio enfoque, ¿no? Teníamos que realizarlo de una manera constructiva, donde se identifiquen las fortalezas y las oportunidades de mejora. Nos dimos cuenta que un buen feedback, un feedback efectivo, es específico, oportuno y equilibrado. Y obviamente, nosotros vimos por ahí un poquito, no sé si recordarán el método de feedback que nos recomendaron, que bueno, por ahí yo también les contaba que este método se utiliza bastante para un feedback formal y constructivo, positivo, que es el método sándwich, ¿no? Entonces, en este espacio de feedback, no se olviden, ¿no?
el método que utilicen, sea el sándwich o algún otro método, siempre el éxito de su feedback va a depender de la comunicación, la empatía y el objetivo, ¿no? Entonces vimos que justamente cuando brindamos feedback, también estamos brindando un espacio para la acción, para que esta persona tenga un plan de desarrollo y que pueda crecer y que pueda cerrar esas brechas, esas debilidades, esas oportunidades de mejora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros vimos sobre todo este tipo de proceso que en recursos humanos también lo gestionamos y también somos responsables. Pero también existe el proceso del impulso del talento, de cómo yo encuentro, mediante mi evaluación de desempeño quizá, a ese talento potencial, ese talento que tú dices no solo está haciendo bien su trabajo, sino está destacando y puede, si tú lo desarrollas, si tú lo impulsas como gestión humana, como recursos humanos, puede llegar a tener más adelante, en un futuro próximo, un gran impacto en las decisiones del negocio. Y podría incluso ser el siguiente líder de esta empresa, ¿no? El siguiente líder de este equipo, de esta área. Entonces, a esa identificación, a esa posibilidad de desarrollo y a esa preparación, justamente se denomina planes de carrera. Y es el tema que hoy vamos a desarrollar en este primer bloque. ¿Ok? Muy bien. Pero antes de iniciar, vamos a tener un pequeño video para que nos pongamos un poquito más cómodos e iniciemos la clase de una manera más divertida y al mismo tiempo relacionada con nuestra clase de hoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, déjenme colocar nuestro video por acá. Y ya está. Vamos a compartir nuestra pantalla. Ya está. Compartir audio. Listo. Prestamos atención y luego comentamos, ¿ok? Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. ¿Todo lo que baña la luz? ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba, y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Muy bien. Entonces, hay dos escenas importantes que justamente, o dos momentos importantes que se relacionan con la clase de hoy. Yo al momento de introducir, ¿no?, la sesión de hoy, comentaba un poquito de esta planificación de carrera y de esta preparación del potencial, ¿no? Entendemos la escena de este líder, acá podríamos decir que este león, ¿no?, el Rey León, es el líder de esta empresa que se llama, pues, ¿no?, todo este ecosistema, toda esta Sahara, ¿no?, toda esta extensión de territorio de animales, ¿ok? Entonces, justamente este león pues está gestionando y está siendo la persona que lleva la cabeza. Pero necesita tener un sucesor, necesita preparar a esa persona que va a ocupar y que va a tener un impulso en todos los objetivos y para que cuide, ¿no?, para que cumpla esos objetivos de esta empresa, de esta gestión, de esta extensión de animales que
se gestiona, ¿no? Entonces, está ya mostrándole, ya le está enseñando esas responsabilidades que va a lidiar en un futuro este posible sucesor. Y de manera muy similar es cuando nosotros identificamos esos potenciales, esos líderes que tienen que aprender del negocio, tienen que aprender esas funciones que en un futuro pueden ellos pues llevarlas a cabo. Aquí vemos a Mufasa, este león papá, ¿no? También que le enseña a Simba la importancia de su rol como futuro líder del reino, ¿no? Del reino animal, sentando estas bases del plan de sucesión. Y justamente nosotros el día de hoy vamos a entender cómo gestionamos estas bases del plan de sucesión y de la planificación de carrera. ¿Qué significa la planificación de carrera? Porque nosotros estamos impulsando y tenemos que también ser responsables del desarrollo y de este tipo de líneas de carrera, de rutas de carrera. ¿Ok? Entonces, dos procesos importantes, planificación de carrera y sucesión. No es lo mismo, ¿ok? Están muy parecidos, se alinean bastante, pero son distintos. Cuando nosotros hablamos de planificación de carrera, estamos hablando de este proceso que busca que las metas de este trabajador también se alineen con las mismas necesidades de la empresa. Por ejemplo, yo tengo en esta área de recursos humanos a un jefe de recursos humanos que tiene varios analistas y asistentes de recursos humanos. Este jefe va a ascender, va a ser ahora gerente de talento y la vacante de jefatura va a quedar vacía. Ya se sabe que en medio año, en 6 meses, va a ser el futuro gerente y necesitan tener a una persona que netamente conozca los procesos de recursos humanos, que tenga esa experticia y sobre todo que pueda manejar al equipo, que es un equipo grande. Aquí este gerente o este jefe, ¿no? Jefe, futuro gerente, propone que uno de esos analistas con mayor seniority, con mayor experiencia, sea el futuro jefe. ¿Por qué? Porque justamente sugiere que la línea de carrera para este analista senior es la posición ya de jefatura. Cuando nosotros entramos en una empresa, sea grande o pequeña, siempre vamos a saber cuál es el siguiente paso del puesto en donde estamos ingresando. Por ejemplo, hay empresas que tienen líneas de carrera bastante jerarquizadas, ¿no? Y bastante identificadas, porque el puesto lo puede, ¿no? Porque el puesto tiene esas características o el área tiene esas características. Ejemplo, cuando estamos en recursos humanos, podemos ingresar como practicante de recursos humanos. Seguidamente, con la experiencia ganada, podemos ya ser asistentes de recursos humanos. Luego, crecer y tener una posición de analista, analista junior. Luego, con los años, con el tiempo y la experiencia y los logros, los objetivos, tanto dados en la empresa, como también el objetivo que tenga la persona, puede ocupar ya una posición de un analista más senior y finalmente una coordinación o una jefatura. Va a depender mucho también del tamaño de la empresa. Si es una empresa que es pequeña, por más que tengas varios años, el mismo puesto solamente tiene una línea de carrera con 3 posiciones específicas: asistente, analista, jefe. Y si tu jefe está ahí, ¿no? Y no se va, tú como analista que ya llevas años, probablemente no vas a poder crecer esa posición, a ese puesto, a esa línea que te tocaría, porque el jefe la está ocupando, ¿no? Otra cosa sería si es que este jefe se jubila y tú puedes asumir esa posición. Pero, en todo caso, si es que no se va, pues allí toca tomar decisiones personales y según los mismos objetivos de la persona, pues muchas veces van buscando una empresa que les permita crecer y continuar esa línea de carrera profesional que muchos tienen. Entonces, por eso cuando hablamos de planificación de carrera, estamos buscando y estamos comentando que se alinea a cómo la empresa tiene estructurado, tiene organizado los distintos puestos
¿no? Dependiendo de su contexto, dependiendo de su necesidad, y cómo los profesionales, los trabajadores, van alineando sus expectativas de desarrollo profesional. Todo el mundo, o generalmente todo el mundo, tiene la expectativa de que con los años, pues, ocupe un mejor puesto, con mejores beneficios, beneficios económicos, con mejor reputación, etcétera, etcétera. Entonces, también esos objetivos profesionales se van a alinear con lo que la empresa le ofrece en la línea de carrera, en la línea de jerarquía dentro de esa empresa, ¿ok? Incluso, muchas veces, sobre todo en los últimos años, cuando estamos nosotros gestionando un proceso de reclutamiento y selección, muchos de los candidatos te preguntan, ¿esta empresa tiene línea de carrera? ¿Por qué lo dicen o por qué lo preguntan? Porque incluso lo ven, ¿no? Se siente como un beneficio de crecimiento, el crecer en la empresa y justamente que puedas tener estabilidad y al mismo tiempo vayas teniendo más experiencia y mayores beneficios. Hay empresas que no tienen ese beneficio porque son empresas más pequeñas o quizá porque la misma área no lo necesita, solo necesita 2 o 3 puestos muy específicos. Entonces, a veces los candidatos pueden desanimarse porque no encuentran ese contexto que les brinde esa línea de carrera que ellos necesitan. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito de la planificación de carrera, línea de carrera o línea también, ¿no? Justamente de la jerarquía que a veces tienen algunas empresas. Existen empresas que quizás no tienen una jerarquía tan vertical, ¿no? Tan hacia arriba, sino más bien tienen la posibilidad o complementan la posibilidad de un movimiento, o también conocido como rotación acá, de un movimiento horizontal, donde las personas, si bien no crecen de manera vertical, van a tener conocimiento de las distintas áreas. Por ejemplo, pueden ser analistas de logística este año y con su misma experiencia, con la misma necesidad, el siguiente año pueden pasar al área de justamente operaciones. Y allí pueden ser analistas de operaciones. Al siguiente año pueden ser analistas de supply chain, etcétera, etcétera. Entonces van conociendo más el negocio, van conociendo más departamentos y para esos profesionales en específico, eso también significa un crecimiento, quizá no jerárquico, pero sí un crecimiento a nivel de experiencia y conocimiento del negocio. ¿Ok? Eso es un poquito de la planificación de carrera que contrasta, que es distinto a una planificación de sucesión. Cuando hablamos de sucesión, pues estamos hablando de encontrar a ese futuro líder, a ese potencial que es el sucesor de conocimiento, de funciones, de los beneficios, ¿no? Y que tenemos nosotros desde gestión humana que identificar, que preparar para que en el futuro, más adelante, pueda asumir los roles críticos. Cuando hablamos de roles críticos, estamos hablando de esos roles que son sí o sí los roles que impactan en el negocio. Por ejemplo, un director de finanzas, un director de operaciones, un director que tenga un impacto directo con el logro de las metas. Que quien justamente tiene que decidir las decisiones, pues quien va a tener esa responsabilidad real del negocio. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es un poquito en contraste de sucesión con planificación de carrera. No sé si alguno o alguna tiene alguna duda, consulta. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos continuando con nuestro bloque 1. Y bueno, pues acá viene justamente el tema de la planificación de carrera y sucesión, lo que yo les decía.
Estos procesos, ambos son importantes, tanto desde la vista del desarrollo del empleado, desde que los empleados sientan que es un beneficio que la empresa les da, ¿no? Brindarles estabilidad y al mismo tiempo crecimiento para que ellos puedan tener tanto a nivel de reconocimiento, a nivel de esfuerzo, a nivel de motivación. ¿A quién no le gusta que justamente destacar en lo que hace y que al mismo tiempo se tenga una meritocracia y se tenga pues el beneficio de crecer y la confianza de tener más desafíos y retos laborales? Bueno, y también tenemos aquí la importancia estratégica, que en este caso viene del lado de los riesgos empresariales, organizacionales, ¿no? Si nosotros tenemos un buen plan de sucesión, si yo escojo a ese futuro líder de ese rol crítico, si esa persona del rol crítico actual se va, yo sé que no voy a tener una transición caótica ni de incertidumbre, sino más bien voy a tener ya a mi líder preparado, a ese potencial, a ese sucesor que puede asumir esa posición sin problemas y que va a mantener esa certidumbre, esa confianza en la empresa. ¿Ok? ¿Qué más? Si nosotros encontramos, impulsamos y desarrollamos mediante una línea de carrera o un plan de sucesión, pues estamos mostrando que existe y fortalecemos el liderazgo dentro de la empresa. Además, estamos identificando a ese talento y esas personas que pueden ser los futuros gerentes, directores de esta empresa. Y obviamente, si tú ves, ¿no? Como empleado que acabas de ingresar a una empresa, que en esta empresa están fomentando, están promoviendo, están impulsando el sentido, ¿no? De planificación, de crecimiento, pues te está brindando una impresión de confianza, de seguridad, para que tú puedas sentirte bien en la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos en la planificación de sucesión? Tenemos, cuando ya vamos al lado de la sucesión, netamente de identificar a ese potencial, a ese futuro líder del rol crítico, lo que nosotros tenemos que hacer es primero saber cuáles son esos roles críticos o claves dentro de la empresa en donde estamos. En una empresa pequeña puede ser solamente uno o dos roles clave, pero en empresas más grandes pueden ser hasta 5, 4, 6, ¿no? Roles que sí o sí el negocio tiene que tener, ¿no? A la persona que no debe en ningún día de la operación estar ausente una persona que ocupe ese puesto, ese rol. Entonces, una vez que localizamos los puestos clave, pues nosotros vamos a entender qué es lo que hace esta posición. Es muy parecido cuando estamos gestionando el proceso de reclutamiento interno, ¿no? Viene bastante a la mente la similitud de esta etapa. Nosotros entendemos ese puesto clave, vamos a justamente ver quién la está ocupando actualmente, vamos a validar si esa persona que la ocupa se va a retirar pronto, ¿no? Si se va a jubilar, si es una persona que ya tiene edad para retirarse del negocio, del trabajo, si es una persona que más bien pronto va a ser padre, pronto va a tener una licencia, ¿no? Y vamos a necesitar a alguien de manera temporal, o si esta persona está teniendo, ¿no? Bueno, nos hemos enterado de manera confidencial que está teniendo entrevistas, que está teniendo o está participando en algún otro proceso, ¿no? Porque siempre a esos roles clave, pues también van a estar cazándoles las personas que reclutan, los headhunting, ¿no? Porque necesitan traer buen talento. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Una vez que sabemos, ¿no? Que esta persona quizá ya se jubila, pues tenemos que activar, tenemos que ejecutar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a validar qué habilidades necesitamos que tenga su sucesor. Habilidades tanto a nivel técnico, habilidades tanto a nivel de
justamente competencias blandas, a nivel de toma de decisiones, cuál es su alcance, qué herramientas manejan el día a día. Una vez que tenemos todas esas habilidades, vamos a buscar a ese talento, a ese sucesor. Vamos a encontrar alguna persona que tenga esa similitud, que tenga ese potencial de aprender, de lograr, de justamente manejar el tipo de funciones que actualmente ese rol clave está manejando. ¿Ok? Una vez que encontramos a esos posibles sucesores, pues los podemos preparar. Podemos tener distintas sesiones donde complementamos su formación. Quizá encontramos que necesitan un poco más de acompañamiento técnico, necesitan entender más el negocio, necesitan quizá tener más exposición para que puedan tener más desarrollo de su habilidad de liderazgo, de comunicación, de justamente atención al detalle, etcétera. Entonces, una vez que nosotros tenemos, ¿no?, ese conocimiento de cuál es su oportunidad, ¿no?, de mejora, de desarrollo, pues vamos a tratar de brindarles esos espacios para que puedan alcanzar la meta, que es ser un sucesor pues digno, un sucesor que tenga todo el conocimiento y todas las funciones necesarias que pueda aplicar en su día a día. ¿Ok? Entonces, ya con la preparación, ya viene un poquito ya el tema de desarrollo, de capacitación, que ustedes ya saben cómo se gestiona, recordarán por ahí el ciclo que vimos cuando se gestiona una capacitación. Pero se habrán dado cuenta que todos los procesos de recursos humanos están conectados, no son cajitas independientes, sino que muchas veces cada proceso alimenta a otro proceso, ¿no? Evaluación de desempeño está también alimentando la planificación de sucesión. Capacitación también ayuda al tema de sucesión, del tema de líneas de carrera. Selección también está aquí, ¿no? Entonces vemos que esta gestión de recursos humanos, pues es una gestión transversal que realizamos y que tenemos que tener conocimiento de cada uno de los procesos y también dominio. ¿Okay? Muy bien, esos son los pasos que tenemos y muchas veces pueden decirme, pero profesora, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo identifico a los sucesores? Una de las herramientas es nuestro proceso de selección, el proceso de selección interno que nosotros ya sabemos cómo se maneja, pero quizá tú, ¿no?, dices, no quiero hacer un proceso de selección, quiero que se maneje de una manera más confidencial en base a la información cualitativa y cuantitativa que tenemos de estos potenciales sucesores. Entonces, tú vas, quizá tienes a la mano la evaluación de desempeño reciente de ambos y puedes validar cuáles son las recomendaciones, puedes entrevistar a sus jefes directos para validar cuál es su percepción de estas personas, si podrían ocupar esta posición, que es una posición pues de liderazgo con bastante responsabilidad, ¿no? También puedes utilizar la herramienta que muchas veces se conoce como Night Box o caja, ¿no?, o novena caja también. Esta tabla, esta novena caja, esta matriz de 9 sentidos, por así decirlo, es una matriz que nos ayuda a identificar en qué estadio, en qué etapa de desarrollo, tanto a nivel de desempeño como a nivel de potencial, se encuentra la persona que nosotros estamos evaluando para ser un posible sucesor. ¿Ok? Tenemos dos líneas. Tenemos la línea de desempeño y la línea de potencial. Cuando nosotros hablamos de desempeño, pues es toda esta información que hemos reunido tanto en las distintas evaluaciones formales como las informales, los cuestionarios, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de potencial, podemos nosotros medirlo a partir de las competencias y los logros que va realizando la persona y que justamente se van reportando y que tú puedes identificar de manera tangible, ¿ok? Que no solamente hace lo que tiene que hacer, sino que va más allá. Eso también implica el potencial. Entonces, si encontramos que tenemos una persona que tiene alto desempeño y también al mismo tiempo ha tenido iniciativa, ha tenido, ¿no?, la capacidad de lograr más allá de lo que se requiere en su puesto,
pues también tiene alto potencial y sería recomendable para que pueda pasar el proceso de preparación de sucesor. En cambio, si tenemos quizá a una persona que en su momento ha tenido bastante desempeño, un alto desempeño, pero ha tenido bajo potencial, ¿no? Hemos encontrado que cuando tenemos que hacer iniciativas, cuando que tiene que realizar algún proyecto transversal, trabajar con otras áreas, su capacidad de ideas o sus aportes han sido pues mínimos. Entonces estamos hablando de un profesional que es confiable, pero que aún no está desarrollando su potencial y que todavía le falta y todavía no puede crecer a esa posición. ¿Ok? Entonces, con esta matriz nosotros podemos ubicar en qué estadio de desarrollo se encuentra nuestro posible empleado y cómo podemos al mismo tiempo con eso entender si es viable su sucesión, su candidatura para ser un sucesor o en todo caso todavía esperamos para otra oportunidad. ¿Ok? Muy bien, esto es Nightbox, pero también tenemos esta matriz que es una herramienta que nos ayuda sobre todo a visualizar la información de cómo estamos gestionando a los posibles reemplazos, a los posibles sucesores. Esta matriz es como una tablita donde colocamos esos roles clave. Yo decía, en empresas pequeñas tenemos 2, 3 roles que son sí o sí los roles más críticos, que sin eso la empresa no funciona. En empresas más grandes vamos a tener 4, 5, 6. Entonces tenemos esos roles ya establecidos. Vamos a colocar en el siguiente apartado qué candidato, qué sucesor es el posible, ¿no? La posible persona que ocupará ese puesto que hemos identificado y al mismo tiempo vamos a tener en otro apartado cuál es su nivel actual. Si está listo, si necesita más acompañamiento, etcétera, etcétera. Con eso nosotros tenemos un estatus, un seguimiento cercano de cómo están los sucesores y de cómo podemos actuar ante cualquier eventualidad con las personas que actualmente están ocupando el puesto. ¿Okay? Muy bien. Eso es un poquito de las herramientas y estrategias. Y otra herramienta que ya se utiliza, sobre todo al momento de desarrollar, ¿no? Al momento de capacitar, tú puedes tener a esta persona, por ejemplo, Ana López, que va a ser la persona que va a asumir la posición de gerente de ventas. Pero en contraste que necesita un desarrollo y un seguimiento bastante cercano en cuestión de su comunicación. Entonces, puedes realizar una capacitación, un coaching bastante cercano con esta persona, pero toda esa iniciativa, todo ese plan de desarrollo, pues se coloca en un documento que se llama Plan de Desarrollo Individual o también conocido como PDI. ¿Ok? En ese plan de desarrollo individual es un documento muy específico, bastante personalizado y que está de la mano con los objetivos SMART. ¿Ok? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. En este plan de desarrollo individual, la persona que va a ser el sucesor o la sucesora, pues tiene los distintos lineamientos sobre cómo está yendo su desarrollo, sobre cuáles son las siguientes acciones que tiene y cuál es la planificación y su ruta para que pueda alcanzar justamente el estadio de ya tener que ocupar el puesto. ¿Ok? Esas son las herramientas que más se utilizan en las distintas etapas, desde la identificación, que es Nightbox, desde la matriz de reemplazo para validar los estatus, el seguimiento de los candidatos, bueno, de los posibles sucesores, y también del plan de desarrollo individual, que ya tiene que ver con cómo se están efectuando esas capacitaciones, ese coaching, ese acompañamiento para que la persona que va a ser el sucesor, pues tenga todas las herramientas y esté preparado para asumir este puesto. ¿Ok? Hasta acá. No sé si tenemos alguna duda, consulta.
A ver, por acá tenemos a Anthony, que nos comenta: buenas tardes, disculpe, ¿qué habilidades blandas y duras debe tener el candidato ideal para un puesto de auxiliar de recursos humanos? ¿O en cuáles se fijan más a la hora de reclutamiento? Muy bien, es una muy buena pregunta y que también define mucho cómo nosotros en recursos humanos nos tenemos que desarrollar. Cuando estamos en recursos humanos tenemos que tener bastante atención al detalle. Se habrán dado cuenta que no manejamos uno o dos procesos, de hecho manejamos un gran flujo de procesos y que tiene un impacto directo en la satisfacción del empleado. Entonces, tenemos que tener a nivel de habilidades blandas, atención de detalle, también la responsabilidad, somos bastante responsables de todos los distintos flujos, distintas interacciones con este trabajador. También tenemos que tener el tema de la autogestión. Muchos de los procesos que nosotros realizamos van a nuestro tiempo y nosotros somos quienes estamos gestionando, quienes estamos otorgando la prioridad para que las distintas etapas se vayan realizando. ¿Ok? Organización también es súper importante y sobre todo el manejo de una buena comunicación. Comunicación asertiva, comunicación empática que nos va a ayudar a gestionar y a trabajar bien tanto con nuestros compañeros, con las personas que vienen y nos hacen los requerimientos, así como trabajadores, candidatos, etcétera, etcétera. Esas creo yo son las principales habilidades blandas, ¿no?, que necesitamos cuando estamos para ocupar una posición de recursos humanos. El seniority ya va a depender mucho de nuestra experiencia, pero yo siempre recomiendo que cuando necesitamos cerrar alguna brecha, por ejemplo, no somos buenos comunicándonos, ¿no? Podemos tener más eventos o más ocasiones donde nos exponemos a comunicar más, donde tenemos que sí o sí tratar de cerrar esa brecha y hacerlo bien. Y de esa manera nos estamos ejercitando, ¿ok? Eso es en el lado de habilidades blandas, pero también un gestor de recursos humanos tiene que tener habilidades técnicas bien consolidadas. A nivel de habilidades técnicas, y yo siento que esto ya es bastante de manera transversal, es el manejo de Excel. ¿Ok? Ustedes habrán visto que cuando estábamos viendo el tema de KPIs, nosotros también manejamos información y métricas cuantitativas. Y muchas veces se facilita y se necesita con mayor eficacia y mayor rapidez el manejo de un buen manejo de Excel. ¿Ok? E incluso de todo el paquete de Office. A veces ustedes no saben cuando tenemos que hacer alguna propuesta laboral, tenemos que hacer alguna presentación de un proyecto, porque no solamente una empresa vas a estar realizando estos procesos, también te piden que coloques proyectos, que tengas iniciativas de mejora, pues necesitas realizarlo con alguna presentación que sea visualmente atractiva y que al mismo tiempo te ayude a presentar la información que estás pues sustentando. Entonces, eso, el manejo de este tipo de herramientas. También Power BI se está volviendo bastante necesario en todo el tema de análisis de data, ¿no? Nosotros también manejamos bastante data. Entonces, también les recomiendo ese tema. Les recomiendo el tema, obviamente, del conocimiento en recursos humanos. Siempre estamos actualizándonos, siempre estamos aprendiendo. Los procesos son dinámicos, van cambiando. Entonces, necesitamos estar en constante lectura, en constante pues conocimiento del mercado. Nosotros tenemos que estar constantemente aprendiendo qué está pasando en el mercado, qué está pasando en el negocio, qué va a impactar. Entonces eso también, esa curiosidad y esa búsqueda de lo que pasa para que nosotros podamos estar preparados ante cualquier contingencia y podamos, pues, a nivel de empresa y a nivel de nuestro puesto, responder. Y bueno, también el tema de inteligencia artificial se está volviendo bastante en tendencia. De hecho, yo manejo un poco de inteligencia artificial, pero veo que muchas veces este tipo de tecnología se está volviendo bastante recurrente en varios procesos, ¿no? El buen uso. Entonces, también les recomiendo que tengan ese conocimiento. Pero en sí, siento yo que cualquier conocimiento que se relacione con la gestión,
con la eficacia les va a ayudar y les va a posibilitar que puedan diferenciarse y que puedan destacar como justamente personas recomendadas para ocupar el puesto de recursos humanos, ¿ok? Si alguna vez necesitan ingresar a algún puesto, ¿no?, de este tipo, siempre recuerden mostrar, ¿no?, esa diferencia que puedan tener, esa proactividad, esa oportunidad y esa fortaleza que tienen, y eso también va a llamar la atención, ¿ok? Muy bien, entonces ya espero haber respondido a la pregunta y ya volviendo al caso, vamos a los tipos de planificación de carrera que nosotros tenemos. Yo les adelantaba también que existían varios tipos. Tenemos este tipo lineal o de ruta, que era justamente el crecimiento más jerárquico que se va dando en las empresas, sobre todo las empresas más grandes, más tradicionales, que es de auxiliar, de asistente, analista, etcétera, etcétera. Pero también teníamos esta ruta, que es la ruta más horizontal, que justamente tiene que ver con este movimiento en distintas áreas para que esta persona adquiera las habilidades, adquiera el conocimiento y pueda ocupar una posición que tenga una mirada y una perspectiva más integral del negocio. Por ejemplo, alguna vez yo trabajé en una empresa de cines aquí en Perú que tenía como plan de inducción, de onboarding, que todas las personas que ingresaban a la oficina administrativa, desde practicante hasta la directora de gestión del talento y etcétera, tengan que conocer el negocio del cine. ¿Cómo lo conocían? Pues iban moviéndose en las distintas operaciones del cine, de las sedes. Te programaban un entrenamiento en pues alguno de los cines. Pasabas por la zona de dulcería, estabas unas semanas allí, aprendías a cómo era el negocio, te vestías como las personas que atendían al público, hacías las actividades que hacían las personas que atienden en dulcería, luego pasabas a la zona de taquilla, luego pasabas a la zona de proyección, y no solamente en un modelo de cine, sino en los distintos modelos que tenía este cine aquí en el país. ¿Y cuál era el sentido de eso? Era que en este movimiento, en el plano de operaciones, esta persona que va a ingresar a su puesto tenga todos los conocimientos necesarios de cómo se mueve el negocio y pueda tomar decisiones que conecten con la realidad del negocio. Y de esa manera puedan ser decisiones, pues, que tengan un impacto real y no solamente decisiones a partir de un conocimiento muy lejano. Y incluso muchas veces las personas que ocupaban puestos altos, ¿no?, puestos de directores, de gerentes, tenían que estar no solo unas semanas, estaban 3, 4 meses en el negocio haciendo su entrenamiento. Incluso este cine tenía pues a nivel nacional las distintas sedes y los enviaban a distintos lados, a la selva, a la costa, para que manejen y encuentren este sentido, porque eran personas que iban a tener pues que saber cómo era el día a día, cuáles eran esos incidentes que pasaban en las salas del día a día y no tomar decisiones solamente sentado en la oficina administrativa. Entonces podemos ver cómo también esta preparación, este entrenamiento, también es un conocimiento y un crecimiento que las empresas pueden otorgar para el bien de la persona que ocupa el puesto. ¿Ok? Y bueno, también tenemos un tipo de planificación, que es la planificación emprendedora, que esto ya tiene que ver con cómo nosotros, como personas, ¿no?, independientemente de nuestro puesto de trabajo en alguna empresa, nosotros vamos teniendo una prospección, una planificación en relación a cómo queremos crecer en nuestros proyectos personales. Muchas veces podemos encontrar profesionales que les gusta la docencia, por ejemplo a mí, y justamente alterno un poco de mi vida profesional, mi vida laboral en una empresa, mi vida personal, con también otorgar un espacio de tiempo para este tipo de espacios
donde pueda brindar, pues, ¿no? Este tipo de aprendizajes, donde pueda aprender también del día a día, de los aprendizajes que ustedes también tienen, sus experiencias, y con eso también desarrollarme a nivel profesional y nivel personal, ¿no? E incluso hay muchos profesionales que no solamente están en docencia, tienen sus propias empresas, tienen sus propias consultoras, tienen sus propios proyectos como freelance, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es un impacto y es un crecimiento que ya va más de la mano con los objetivos que las personas tienen en su planificación de vida, ¿no? En su planificación ya de expectativas y de futuro que muchos tienen, ¿ok? Muy bien. Caso de estudio. Aquí tenemos a una empresa, es una empresa textil, se llama Telas del Sol y es una empresa mediana en Lima que está buscando encontrar a un posible reemplazo para su gerente de producción que se va a jubilar en 2 años. Actualmente, este gerente de producción no tiene un plan de sucesión estructurado. O sea, no se tiene a una persona, no se tiene cuál es el objetivo, no se tiene cuáles van a ser esos acompañamientos, esos talleres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que validar cómo identificamos a ese posible candidato para ese puesto o candidatos, ¿no? No solamente uno, se puede tener 2 o 3 personas preparándose para ese puesto. Uno nunca sabe qué persona puede, pues quizá por ahí también luego renunciar a la empresa. ¿Qué tal tu sucesor renuncia? Entonces tuviste a otro posible sucesor, pues estás preparado ante esa contingencia. ¿Ok? ¿Cómo podríamos identificar a posibles candidatos? Pues ahí podemos hacerlo mediante el mismo proceso de reclutamiento, mediante nuestra matriz Naibox, donde vemos el potencial y el desempeño, mediante esta información cuantitativa y cualitativa, recordarán, ¿no? Por ahí podemos nosotros identificar a esos posibles sucesores. ¿Qué herramientas o procesos implementarías para preparar el reemplazo? Esa pregunta ya les dejo a ustedes. ¿Qué herramientas utilizan para preparar a ese posible candidato? ¿Cómo lo preparan para que sea el futuro gerente de producción de esta empresa textil? Pueden comentar en el chat mientras yo voy por acá validando. Y la segunda pregunta que también les dejo es, ¿cómo comunicas este plan a los empleados? Porque cuando existen estos cambios grandes, estos cambios donde se van a cambiar las cabezas de justamente una empresa, se tiene que tener un plan de comunicación. Este plan de comunicación, ¿cómo se hace? Se puede hacer de manera, ¿no?, específica, mediante un comunicado para todos los empleados de manera interna, se puede hacer a la vez, mientras se comunica al público externo y también al público interno, en este caso a los trabajadores dentro, se puede hacer mediante una reunión. Por acá, ustedes cuéntenme cómo comunicarían este plan a los empleados de que pronto se va a tener a una nueva persona a quien se está preparando y también qué herramientas implementamos para preparar a ese reemplazo futuro. Tenemos 1 minuto, 2 minutos para esto.
Por ejemplo, en herramientas o procesos podemos tener nuestro plan de acompañamiento, ¿no? El plan de desarrollo PDI. Este plan nos va a hacer nuestra brújula, nos va a orientar sobre cómo actuamos y cómo nosotros desarrollamos a estos posibles sucesores, ¿ok? También podemos acompañarnos con nuestra área de capacitación y desarrollo. Ellos pueden hacer distintos talleres de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito de este caso de estudio. Y por acá les he traído también ya casos de la vida real. En este sentido, son casos de empresas peruanas que tienen esta práctica bastante desarrollada. De hecho, yo también les estaba contando de esta empresa de cine que también tiene bastante esta práctica, sobre todo en su gestión operativa y en sus sedes de los cines, ¿no? En campo, ¿no? Se tiene identificado quién puede ser el posible gerente de este cine, ¿no? Se tiene un subgerente y cuando este gerente se va, este subgerente, pues crece y es el gerente y ha tenido toda una preparación y demás. En el caso de empresas peruanas que he traído, caso BCP y caso Alicor, tenemos que en este banco BCP se tiene un programa de implementación de liderazgo donde van identificando a distintos jóvenes talentos para esos roles estratégicos en BCP. ¿Cuál ha sido su resultado? Pues actualmente tienen una muy baja rotación. De hecho, es bastante su retención de los mandos medios, de los puestos mandos medios y los puestos altos. En el caso de Alicor también tienen bastante la práctica de utilizar el Naibox, esta matriz que les ponía de potencial y desempeño, donde van identificando a los distintos líderes en las plantas de producción. En su caso, ellos tienen varias sedes a nivel nacional, tienen varias plantas, entonces necesitan, y su rol crítico que tienen es el jefe, es el gerente de esta sede, de cada una de las sedes que están a nivel pues nacional. Entonces, ellos van identificando a ese posible sucesor de ese jefe de sede, ¿no? De ese gerente de sede y lo van pues alineando, lo van acompañando para que sepa cómo manejar el negocio, cómo manejar en específico esa sede y que la producción y que la empresa no se vea afectada si es que este jefe se va, renuncia, se jubila, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ambas empresas, ¿qué es lo que utilizan? Utilizan procesos de acompañamiento como el coaching, como la práctica, como el entrenamiento, como el acompañamiento. A veces identifican que tienen a jefes que se van a jubilar y ¿qué es lo que hacen? Pues le explican que están buscando a su sucesor y que va a estar acompañado de esos posibles candidatos, esos posibles sucesores en su día a día, ¿no? Y está teniendo pues este jefe que va a ser pronto, que pronto va a dejar la empresa, también les está acompañando y les está brindando esos tips, esa información que muchas veces se necesita para tener un buen desempeño en su puesto. ¿Ok? Muy bien. Actualmente existen también indicadores para saber que estamos realizando un buen manejo de nuestra planificación de carrera y sucesión. Uy, pero acá veo que me han respondido. Excelente. Nuestro compañero Anthony nos respondió justamente el tema de evaluación de desempeño, el PDI, evaluaciones 360, las entrevistas de talento. Muy bien, muchísimas gracias, compañero. Bueno, ya viendo el lado de evaluación y de indicadores que nosotros tenemos en la planificación de carrera, pues está justamente la reducción en el tiempo de coberturas de vacantes. Cuando nosotros buscamos una posición de gerentes, de directores, es muy compleja. A veces puede tomar muchos meses, hasta un año y medio. No es fácil encontrar a una persona externa para que ocupe una posición crítica. Por eso, una de las alternativas más viables es siempre tener a un sucesor, para que ese tiempo de búsqueda sea pequeño y más bien se invierta en el entrenamiento y en la preparación. ¿Ok? ¿Qué más?
Aumento en la retención de empleados clave. Los mismos empleados que todavía están ocupando jefaturas o puestos medios, ¿no? Con seniority, pero todavía medios, pueden tener la expectativa y la motivación de seguir quedándose en la empresa porque saben que en algún momento ellos pueden ser sucesores de un puesto, ¿no? De alto nivel. Porcentaje de roles gerenciales cubiertos por talento interno. Este indicador tiene que ver con cuántas personas dentro de la empresa han logrado ocupar posiciones gerenciales. Satisfacción del empleado con sus oportunidades de desarrollo profesional. También, muchas veces los empleados sienten que una empresa es estable, que una empresa les está brindando toda la posibilidad de crecimiento cuando ven que los demás están creciendo, cuando ellos mismos puedan crecer. ¿Ok? Entonces, esa satisfacción también es un indicador de que estamos realizando, pues, un buen proceso de línea de carrera y planificación. Y bueno, por acá ya viene el lado de estas competencias que son relevantes y que van a influenciar en cuánto nosotros podemos crecer. Muchas veces el lado técnico es una brújula importante en nuestras capacidades, ¿no? Y en cuánto nos pueden brindar, en cuánto pueden decir que tenemos potencial o en cuánto nosotros podemos decir que una persona tiene potencial. Pero también destaca, y es importante, el tema de las habilidades blandas, de esas habilidades que hacen que las personas puedan destacar y al mismo tiempo puedan manejar situaciones que pueden ser complicadas de una manera, pues, excelente, de una buena manera. ¿Ok? Entonces, siempre la adaptación al cambio, la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones, la habilidad de gestionar incertidumbre, de trabajo en equipo, también es importante que nosotros estemos potenciando, que estemos promoviendo para que las personas puedan desarrollarse profesionalmente. Importante también es el networking, que justamente es esta habilidad o este momento, este espacio, cuando tú estás conociendo a más profesionales multidisciplinarios o diversos. ¿En dónde los conoces? Muchas veces hay eventos, muchas veces hay justamente conferencias donde van invitando a distintos profesionales. A veces son gratis, a veces quizá hay algún pago que no puede ser, que es un poco, que no es tan grande, ¿no? Que puede ser un poco pequeño y que obviamente puede ayudarte a ti a establecer este tipo de conexiones que muchas veces son conexiones positivas y que incluso en algún momento te pueden ayudar a que tú puedas, pues, ingresar a una empresa, a otro trabajo que sea mucho más relevante. ¿En qué sentido te puede ayudar? Te pueden pasar la voz, te pueden comentar que justamente está teniendo una convocatoria en su empresa, que su perfil que están buscando se alinea mucho con tu experiencia, etcétera, etcétera. Esa conexión humana, esa conexión que se realiza también es bastante importante. Ejemplo, en donde yo estudiaba, justamente teníamos a una profesora que era muy leída y al mismo tiempo tenía mucha experiencia en el sector corporativo privado. Entonces, cuando estábamos en la búsqueda de prácticas, que es un momento que muchas veces puede ser un poco de incertidumbre, un poco de estresante y de angustia, recuerdo que hace años, pues, estábamos todos pensando en qué empresa íbamos a tener estas prácticas. Esta profesora tenía bastantes contactos, tenía bastantes personas que habían estado trabajando con ella en algún momento, que se habían desarrollado en el corporativo, que se habían desarrollado en otras empresas, y estas personas le decían, ¿sabes qué? Pepita, le vamos a poner, Pepita, en mi empresa estamos teniendo convocatoria de practicantes. Envíanos a tus estudiantes para que participen en el proceso de selección. Y de esa manera nosotros nos enterábamos mucho más rápido de este tipo de convocatorias y podíamos participar, ¿no? Entonces, este tipo de networking que ella tenía, pues era positivo e incluso también llegaba a sus estudiantes. Eso es lo que genera las conexiones. Entonces, siempre busquen en LinkedIn, siempre generan ese espacio de conexión. En LinkedIn ustedes pueden seguir a muchas personas
yo les recomiendo que sigan, que tengan esa red de contacto, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ya por el lado más personal, que cada uno de nosotros vamos impulsando y vamos desarrollando, está nuestra diferenciación. ¿Cuál es nuestra marca personal? Así como las empresas que tienen ese espacio para atraer, ¿no?, a los mejores candidatos, como nosotros como profesionales estamos atrayendo la mirada de esas empresas, de esos puestos de trabajo que son relevantes. ¿Cómo estamos creciendo profesionalmente? Les recomiendo este videito. Es un video un poquito de 9 minutos. Yo creo que por ahí en algún espacio que tengan disponible lo pueden escuchar. Es un video bastante relevante que justamente tiene que ver con esta percepción que los demás están teniendo de nosotros, tanto a nivel personal, profesional, y también cómo nosotros estamos impulsando nuestro desarrollo. Yo, de hecho, creo que los que estamos acá en esta clase final, los que hemos llegado, los que nos hemos comprometido, los que nos hemos dado este espacio de separar para tener justamente este conocimiento, ¿no?, y esta experiencia, pues estamos en el camino de nuestro desarrollo, estamos preocupados por tener ese conocimiento y esa riqueza y al mismo tiempo esa marca personal diferenciada. Entonces, los felicito por eso. Sigan impulsando, sigan estudiando, sigan practicando, sigan atreviéndose. Muchas veces, por no atrevernos o por sentir un poco de vergüenza, pues podemos dejar oportunidades gratificantes y que puedan tener un impacto en nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya con eso vamos a pasar al siguiente bloque. Igual revisen esta actividad que tiene que ver con las perspectivas, con los proyectos que ustedes puedan tener a futuro, con las metas. Yo les sugiero que por ahí también aprovechen para que tengan este espacio de planificación que a veces necesitamos, tanto a nivel personal como profesional. A veces tenemos que dejar de estar en automático y ponernos pues a vivir y a pensar qué estamos haciendo, qué es lo que queremos, estamos en el camino, qué me falta, qué necesito, cómo estoy yo habilitando para que pueda llegar a esas metas que estoy teniendo a fin de año, o de acá 3 años, de acá 5 años. ¿Ok? Eso ya es un espacio más personal, lo hacen ya ustedes si es que desean. Y pasando ya a nuestro siguiente bloque y repasando lo que hemos visto ya en materia de planificación de carrera y sucesión, pues hemos visto que son herramientas y procesos estratégicos que se alinean con los objetivos de las empresas y también de los empleados. Es importante ya que garantiza esta continuidad en roles críticos, desarrolla el talento interno y promueve el crecimiento profesional de los empleados. Hemos visto que es necesario el tema de desarrollo de habilidades técnicas y competencias interpersonales, y también existen distintas herramientas. Las que hoy hemos aprendido son matrices de reemplazo, ¿no? También modelo Nightbox o modelo de 9 cajas y los planes individuales de desarrollo. Excelente. Entonces, ha sido un bloque bastante interesante y ya nos toca ahora el bloque de legislación laboral. Este bloque tiene que ver ya mucho con la normativa y con esas políticas que nosotros desde recursos humanos tenemos que gestionar, ¿ok? Nosotros tenemos que estar empapados en este proceso porque nosotros en el día a día estamos justamente regulando, estamos validando que el empleado se encuentre satisfecho. Y muchas veces, producto de esa satisfacción, es el cumplimiento de la normativa legal que se nos exige en cada país. Netamente voy a estar hablando de la normativa que es aquí, en la normativa peruana, pero es muy similar a las normativas tanto de Argentina, México, Colombia. ¿Ok? Muy bien. Tenemos primero este término que es el contrato. El contrato, como ustedes saben en sus distintas experiencias, es un acuerdo entre un empleado y el empleador, o una empresa, ¿no?, que se denomina empleador, donde están todas las condiciones laborales.
Está el salario, está el tipo de puesto, está la modalidad, está el horario, están las condiciones que la empresa está colocando para el empleado. En nuestro país, este contrato y todas las prestaciones y distintos beneficios están, pues, determinados por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esta ley es la brújula que determina todo tipo de manejo con el trabajador y es lo que la empresa y desde recursos humanos se tiene que impulsar su cumplimiento. En esta ley y en justamente la normativa de contratos vamos a encontrar tres distintos tipos. Tenemos el contrato a plazo fijo, que es un contrato con un tiempo determinado. Por ejemplo, puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, máximo hasta 5 años. Si tú estás continuamente renovando un contrato hasta 5 años y luego no cambias el tipo de contrato, este contrato se desnaturaliza y por ley cambiaría a un contrato a plazo indeterminado. ¿Ok? Por eso muchas empresas tienen bastante cuidado con esto y cuando cumplen pues los 4 años y medio ya están desvinculando, ya están cambiando de tipo de contrato, etcétera, al trabajador que está a plazo fijo. ¿Qué más? Tenemos el contrato a plazo indefinido o indeterminado. Este es un contrato que es bastante usado en nuestro país porque justamente no tiene fecha de vencimiento y además puede ser un beneficio que los candidatos pueden tener, que es la estabilidad. Es un contrato estándar y es muy común en las relaciones laborales estables y sobre todo en el sector privado. Este tipo de contrato tiene la particularidad de que tiene más protección ante despidos injustificados. Tienen que existir causas muy reales con evidencias para que la empresa pueda terminar este tipo de contrato. Es decir, es más difícil su extinción por parte de la empresa. Pero el trabajador sí puede renunciar sin mucho tema. ¿Ok? Muy bien. También tenemos el contrato por temporada, que es un contrato más estacional, un contrato más de la mano con el tema de las condiciones, por ejemplo, con actividades periódicas o actividades cíclicas, cosechas en el sector agrícola, ventas estacionales en diciembre, ventas por el día, campaña por el Día de la Madre, el Día del Padre que se viene, etcétera, etcétera. No solamente está por un tiempo determinado a necesidad, también se conoce como contrato por necesidad de mercado, y finaliza cuando se termina la temporada específica. ¿Ok? Muy bien. Esos son los tipos de contrato y actualmente también existen derechos laborales mínimos. Como saben, la evolución del trabajo trajo en sí también estos derechos que tenemos a nivel internacional, a nivel nacional. Derecho laboral mínimo regularizado y sobre todo por el tema de nuestro justamente país, tenemos el derecho al salario mínimo. En Perú, el sueldo mínimo vital es de 1.130. Esto está vigente desde enero del 2025. Entonces, nosotros, como parte de recursos humanos, tenemos que estar velando que si justamente tenemos a un trabajador que ingresa con este tipo de contrato, pues tiene que estar con esta sustentación, con este sueldo mínimo. ¿Ok? Es por ley el sueldo mínimo para un trabajador a tiempo completo. Es el ingreso básico que debe de recibir por esta jornada completa. Jornada laboral, actualmente se tiene la jornada máxima de 48 horas semanales distribuidas en 6 días, 8 horas diarias. Existen regímenes especiales como sectores como agricultura, minería y construcción. Actualmente la jornada laboral máxima legal son 8 horas diarias o 48 horas semanales. También está justamente en esta ley de productividad que regula todo nuestro sistema de trabajo, las horas extras, el pago de horas extras. Sabemos que las horas extras son voluntarias,
no pueden obligar a un trabajador a tener horas extras y justamente se tienen que la primera hora extra, las 2 primeras horas extras, se tienen que hacer el pago de un 25% adicional a la hora, ¿ok? Y a partir de la tercera hora extra, ya se hace el pago del 35% adicional. Importante mencionar, ¿no? Nosotros cuando estamos en este tipo de jornada laboral, también podemos encontrarnos con los trabajadores que están a medio tiempo. Ellos también tienen los derechos laborales, pero ajustados a su condición de justamente trabajadores a medio tiempo o justamente conocidos como part-time. ¿Ok? Trabajo nocturno también se regula, también se tiene un recargo, se afecta el salario mínimo y también se tiene el derecho al descanso semanal obligatorio. Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso semanal remunerado, usualmente el domingo, y si trabaja ese día, debe recibir una compensación adicional. A veces existen trabajos que rotan el día de descanso. Por ejemplo, las tiendas o los cines tienen mucha afluencia sábado, domingo. Entonces, el día de descanso del trabajador puede ser de un lunes o un jueves, ¿no? Entre un lunes y un jueves. Pero eso ya depende mucho del negocio y de los acuerdos que la empresa coloque con su trabajador. Pero lo que sí o sí tiene que existir es un día de descanso como mínimo para el trabajador. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los términos de desvinculación? ¿O por qué se acaba, por qué se extingue un contrato? Pues justamente tenemos varias causas. Entre ellas está el vencimiento de contrato. Hemos visto que existe el contrato a tiempo, a plazo fijo, entonces puede vencer este tipo de contrato y tiene que renovar para que continúe en un siguiente bloque, en una siguiente etapa, un siguiente proceso. O también puede existir la renuncia voluntaria del trabajador, que propiamente por motivación de este trabajador renuncia a su empleo, al contrato, ¿no? Esto tiene que realizarse como mínimo con 30 días de anticipación. La comunicación de que te vas de la empresa, por ley, está establecido que mínimamente tienes que comunicar 30 días antes. Pero ¿qué pasa si por ahí tú no pudiste, ¿no? Recién te comentaron y la empresa que te está haciendo la oferta para que trabajes, ¿no? En este lugar, te necesita ya. Lo que puedes hacer y lo que se hace muchas veces es una carta de renuncia donde se coloca que y se solicita a la empresa actual que se haga una excepción de los 30 días de anticipación de comunicación del plazo legal. Con eso, la empresa tiene máximo 3 días en responder si lo hace y si no responde en ese plazo de 3 días, pues tácitamente se acepta la renuncia y la excepción de la comunicación. ¿Ok? Eso es un poquito de cuando estamos haciendo el tema de renuncia voluntaria. También existen los despidos. Usualmente los despidos son por faltas graves, según lo establecido en la ley, y también, ¿no? Con información, con sustentación, tiene que mostrarse, que tiene que justificarse. Si no, puede caer en un despido injustificado. Y aquí en nuestro país tenemos pues a un ente que nos regula, que vigila y que está del lado del trabajador, que viene desde el Ministerio de Trabajo y en este caso se denomina SUNAFIL. También existe otro tipo de terminación que es el mutuo disenso o mutuo acuerdo. Es cuando tanto trabajador como empresa se ponen de acuerdo y deciden culminar la relación laboral. Esto sucede cuando quizá la empresa le ha explicado al trabajador que no tiene más trabajo para él, ¿no? La empresa se va a reestructurar y ya no va a existir su puesto. Entonces, le ofrece una suma graciosa, le ofrece alguna compensación económica, usualmente, para que no tenga que hacer la figura de despido, porque si no estaría en contingencia, porque el trabajador no cometió ninguna falta. No habría razón válida que para un despido, pero necesita que ya no esté en ese puesto. Y
con esta explicación y con todo lo que implica en beneficio económico, etcétera, el trabajador puede aceptar o no ir a un mutuo disenso. Y con eso se culmina la relación laboral. Esto sucede sobre todo en contratos indefinidos, ¿no? En contratos donde existe esta estabilidad, ¿no? Y que es un poquito más complicado de realizar el tema de despidos, ¿no? Entonces, muchas veces se van por el mutuo disenso. Si ocurre un despido injustificado, la empresa puede ser sancionada y al mismo tiempo tiene que hacer el pago de alguna indemnización. Usualmente es 1.5 sueldos por cada año trabajado y puede ser máximo hasta 12 sueldos. También tenemos nuestra liquidación de beneficios sociales que implica y que tiene que ver con lo que recibimos cuando terminamos una relación laboral, ¿ok? Usualmente en el sector privado y en este tipo de contratos que estamos comentando, en este tipo de modalidad general, se tiene pues la compensación por tiempo de servicios o CTS, que es proporcional al tiempo trabajado y se deposita en mayo y en noviembre. También se tienen las vacaciones truncas, que es el pago si es que tú no has disfrutado de las vacaciones y has ido acumulando. También las gratificaciones sí corresponde a los meses trabajados, ¿no? Antes de julio o diciembre. Por ejemplo, renuncias o te despiden en octubre. Entonces, tú tienes todo el espacio de julio, ¿no? Agosto, septiembre y octubre. Esos 3 meses te corresponden de gratificaciones trunca, ¿no? Has ido ganando gratificaciones y como no vas a llegar a diciembre porque te vas en octubre, pues te tienen que hacer el pago de ese proporcional. Y también algún otro beneficio regulado, como puede ser la asignación familiar, ¿ok? Es un poquito de esos beneficios sociales que sí o sí se tienen que brindar al momento de que culmina la relación laboral. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Vamos bien? Muy bien. Por acá les he dejado estas escenas, es de una película que se llama Amor sin escalas, ¿ok? Pero a pesar del título, trata mucho de empresas. Y acá justamente son 2 escenas de cómo están despidiendo y explicando los beneficios sociales que tienen las personas que son despedidas. Esto es en el contexto de Estados Unidos, ¿ok? Pero igual para que tengan un ejemplo de cómo se aplica y cómo es ese momento también, que a veces recursos humanos también tiene que gestionar y tiene que despedir a alguna persona o explicarle su paquete de desvinculación laboral. Entonces, por eso es importante el conocimiento para que podamos orientar de manera clara, específica, en un momento que puede ser pues un poco tenso y allí vienen también nuestras habilidades blandas. Acá un poquito de los distintos conceptos asociados a lo que estábamos viendo, como gratificaciones, CTS, asignación familiar, vacaciones, seguro social, para que ustedes también puedan ahondar un poquito y también estudiarlo, ¿no? Ustedes muy bien saben que estos montos y estos beneficios pues son usualmente en el contrato general, sobre todo privado. ¿Qué más? Nosotros tenemos que vigilar también que todo lo que realicemos esté en el marco de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente, por ley, todas las empresas tienen que tener su plan de CCT o de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces hay empresas que no lo tienen y SUNAFIL, pues en alguna auditoría viene y hace una multa que puede afectar a la empresa y obviamente el no tener un plan que asegure el bienestar y la seguridad de tus trabajadores también te puede afectar ante cualquier incidente, peligro, riesgo o emergencia. ¿Ok? Entonces, las empresas necesitan este plan. Nosotros también tenemos desde recursos humanos que comunicar a los nuevos ingresos, a las personas que van conociendo la empresa, que existe este plan
cuál es el plan, dónde lo pueden encontrar, cómo tienen que también asistir a las capacitaciones, porque a nivel nacional y en cada empresa existen 4 capacitaciones que son obligatorias para todos. También el tema de las evaluaciones médicas, los hemos también conocido, ¿no? También se necesita ante cualquier ingreso. Tenemos también el tema de las licencias laborales. Por ejemplo, sabemos que aquí en Perú la maternidad son 98 días de licencia, 49 días antes del nacimiento, ¿no? Y 49 días después del nacimiento. La paternidad solamente son 10 días útiles. A veces puede extenderse por complicaciones, ¿no? Dependiendo de la mamá o del menor. Y existen otros casos de licencias laborales como fallecimiento de familiar directo. Tenemos también derechos colectivos, el derecho a un sindicato, la negociación colectiva, a huelga, y también las empresas deben respetar las negociaciones con los sindicatos. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué es importante que desde recursos humanos conozcamos estos? Porque en el día a día vamos a trabajar con los empleados y vamos a tener interacciones donde muchas veces nos van a preguntar ¿por qué mi salario está así? ¿Por qué tengo este descuento? ¿Por qué no me llegó mi gratificación? ¿Cuándo me llega mi CTS? Entonces nosotros tenemos que también tener este conocimiento y dominio, aunque no seamos parte del equipo de nómina, aunque no tengamos que hacer los pagos, etcétera, los cálculos, igual tenemos que conocer para explicar, para guiar y para asegurar que la experiencia del candidato sea óptima. Y si una empresa cumple todo este tipo de beneficios sociales, pues brinda la estabilidad, brinda bienestar, brinda motivación, ¿no? A veces hay empresas que no tienen liquidez y eso obviamente afecta al trabajador. El trabajador se queda sin su pago, se queda sin ese salario que por ley le corresponde y que necesita, ¿no? Entonces, una empresa que no cumple puede tener bastantes contingencias con sus mismos trabajadores, incumple la ley y obviamente peligra. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les he traído un poquito ya cómo estamos a nivel de trabajo en el país. En nuestro país, lamentablemente, prima mucho la informalidad. Tenemos a muchos jóvenes, a muchas personas adultas también que están en la informalidad, que todos estos beneficios que nosotros hemos comentado, pues no están en su día a día, ¿no? No tienen empresas o si están en algún trabajo, son empresas informales que no les brindan ni siquiera el sueldo mínimo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros también que ser vigilantes del tipo de empresa a donde vamos a trabajar y asegurarnos que es una empresa formal, una empresa que impulse un trabajo que respete este tipo de derechos y este tipo de beneficios. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá ya un poquito esta actividad para que vean de caso de estudio. Estamos ante Juan, que está trabajando en una empresa desde hace 2 años bajo contrato a plazo fijo. La empresa decide no renovarle el contrato. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué beneficios debe recibir en su liquidación? Como es un contrato a plazo fijo, cuando termina el contrato, no puede decir que lo despidieron porque queda un contrato con un tiempo determinado y un tiempo que iba a llegar a su fin. Pero sí tiene derecho a sus beneficios sociales. ¿Cuáles son? Pues por ahí ustedes me pueden comentar en el chat. Tenemos un minutito de cuáles pueden ser esos beneficios que tenga que recibir Juan. Vacaciones truncas, gratificaciones truncas, bonificación trunca, CTS, asignación familiar también si es que tiene hijos, liquidación por tiempo de servicio, liquidación. Muy bien, vamos poniendo, por favor.
Muy bien. También nos dice liquidación. También el pago, ¿no?, del trabajo en los meses, ¿no? Si es que no lo han pagado en varios meses, también el pago de esos meses. Muy bien. Excelente. También necesitamos nosotros, desde el lado ya de administrativo, validar que le entreguen todas esas constancias que necesita, ¿no? Constancia de trabajo, si ha percibido renta de quinta, la constancia de la devolución de renta de quinta, también el tema, ¿no?, de si tiene que dejar algún equipo, alguna herramienta, también alguna constancia de que esa herramienta ha sido recibida de manera óptima, de que no hay ningún descuento. Hay empresas que a veces te hacen descuentos por las herramientas, por el estado de las herramientas que entregas, ¿no? También. Muy bien. ¿Qué más? Y también su baja del T de registro. Excelente, Daniel. Tal cual. Nosotros no estamos en nómina, pero es exactamente. Cuando nosotros damos de alto a un trabajador, se maneja la plataforma y el sistema de SUNAT, que es la T de registro, ¿no? Cuando nosotros estamos ingresando, nos llega nuestra alta de que tenemos, que estamos contratados, estamos en la SUNAT de manera formal, y cuando culmina, también nos llega la baja de T de registro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora ya en estos últimos minutitos, nos toca estas preguntitas. Creo que en un minuto sí llegamos a responderlas todas. ¿Ustedes creen que sí llegan? Vamos con la primera. Un trabajador que renuncia pierde su CTS. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Administración Villa María. Muy bien. Vamos con la segunda, entonces. Las gratificaciones. ¿Qué dice las gratificaciones? Se calculan solo en base al sueldo base. ¿Verdadero o falso? Esto ya tiene que ver más con nómina, pero igual, si tienen conocimiento en relación a eso, pueden atreverse a responder. Vamos con la siguiente. Las vacaciones deben tomarse en un solo bloque de 30 días. Depende de las normativas. No es un solo bloque, puede ser 15 días, de hecho. El empleador debe pagar el 9% del sueldo del trabajador de salud. ¿Verdadero o falso? Muy bien, vamos con la siguiente. Si un trabajador labora el domingo, ¿tiene derecho a un día de descanso o al doble de su pago por ese día? Depende, si es que es su día de descanso, pues sí. Los practicantes no tienen derecho a beneficios sociales. ¿Qué piensan? Por acá viene la asignación familiar. La 7. La asignación familiar equivale al 10% del sueldo base del trabajador. Falso. Equivale al... Está en base al sueldo mínimo. Ajá. Por ahí están colocando falso. Muy bien. Es de la remuneración mínima vital. ¿Ok? Siempre lleven eso en cuenta. 8. Un trabajador que no cumple un año laboral completo pierde el derecho a vacaciones. Vamos con la siguiente. Un trabajador despedido por falta grave pierde el derecho de liquidación. Y las últimas 4, 5. El salario mínimo en Perú debe ser actualizado cada 2 años. Falso. No hay ninguna ley que establece cuándo se nos actualiza el salario mínimo. Sí lo hace el lado legislativo con el ejecutivo, pero no hay ley de cada cuánto es. Usualmente es por el mismo mercado. Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a 98 días de licencia remunerada por maternidad. Eso sí lo hemos visto en la clase. ¿Ok? Si un trabajador llega tarde continuamente, el empleador puede reducir su salario. Vamos con la siguiente. La CTS es intocable mientras el trabajador tenga contrato vigente. En teoría sí, pero actualmente hay muchas leyes que están haciendo que podamos
tocarlas a pesar de que tenemos contratos, ¿no? Habrán visto que ahora en mayo se aprobó la ley y a pesar de que estabas en una empresa trabajando, igual podías retirar tus ETS. Pero en teoría solamente se puede retirar cuando estamos desempleados, ¿no? Cuando no tenemos un contrato vigente. Las empresas que no cumplen con el pago de beneficios sociales pueden recibir multas por parte del Ministerio de Trabajo. Verdadero. Muy bien, entonces creo que hemos culminado muy bien. Hemos realizado nuestros 2 bloques. Me he pasado 2 minutitos más, pero han sido clases y sesiones, sobre todo esta sesión de bastante aprendizaje. Espero que sigan potenciando su talento, se sigan desarrollando y una manera de hacerlo también es teniendo, ¿no?, esta comprobación, este certificado del conocimiento que han invertido, del tiempo invertido aquí, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que coordinen, que logren culminar el examen, las preguntas, la pregunta de hoy, para que puedan tener su certificado. Justo con nuestro equipo y con el equipo de ITEC, ustedes pueden llegar a tenerlo. Los dejo con nuestro compañero de ITEC para que les pueda ayudar un poquito en relación a este tema y muchísimas gracias por su atención, por su compromiso y sobre todo porque están invirtiendo en ustedes, que yo creo siempre la educación es la mejor inversión. Muchas gracias por estos días, cuídense bastante, que tengan una excelente noche. Gracias, hasta otra oportunidad.